Dice la palabra del Señor: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Por la gracia del Señor, el día de hoy vamos a continuar con lo que es esta serie de los Salmos, que hemos llevado ya hace un tiempo. Y el día de hoy, hermanos y amigos, corresponde el Salmo 125. Un salmo también que como lo muestran los salmos anteriores, es un cántico gradual. Es un salmo que solamente consta con 5 versículos, y la cual está dividida en 2 estrofas. Primera estrofa de versículo 1 hasta versículo 3, y la segunda estrofa y obviamente la última desde el versículo 4 hasta el versículo 5. Es un salmo que nos habla o nos presenta de forma clara la protección que Dios da a su pueblo. Incluso la Biblia, si usted lo puede ver, quizás su Biblia muestra este título: Dios protege a su pueblo. Por esta razón, el título de este sermón, de este corto sermón, es Los que confían en Jehová. Quizás no puede parecer algo simple, algo bastante corto, pero es lo que realmente muestra el Salmo. El Salmo nos va a mostrar cómo andan, cómo están los que confían en Jehová, los que han puesto la esperanza en Dios. Eso es lo que nos muestra el Salmo. El salmista nos mostrará de manera personal cómo él confía en Jehová. Y eso es lo que vamos a ver en la primera estrofa. En la primera estrofa lo que vemos es una expresión de confianza. El salmista dice: yo no sé ustedes, pero yo confío en Jehová. Y lo muestra con las palabras o el juego de palabras que usa, con las 2 ilustraciones que él toma para reflejar el estado de que confía en Jehová. De forma más directa, del estado en el cual él se halla porque él ha decidido confiar en el Señor. Y la segunda estrofa nos muestra nuevamente su confianza. ¿Sabe por qué? Porque la confianza que este salmista tenía para con Dios era una confianza real. Y esta confianza lo lleva a orar, a aclamar a Dios, lo lleva a mostrar, incluso en este salmo, esa relación personal que tenía con su Señor. ¿Por qué razón? Porque él confiaba en él. Por esa razón, dése cuenta que el versículo 1 comienza diciendo: los que confían en Jehová. Aquí, de alguna manera, el salmista, si se da cuenta o medita un poco en esta palabra, hace como una exclusión, ¿no? Hace referencia a un grupo. Él no generaliza y dice: todos confiamos en Jehová. No, él va a un grupo en específico. Y este grupo es los que confían en Jehová. Él dice: los que confían en Jehová, estas personas que han puesto la confianza en el Señor, son como ¿qué? Como el monte de Sión. Y digo que el salmista hace referencia a un grupo en específico, porque las personas, incluso nosotros, podemos llegar a pensar y decir: no, yo confío en Jehová. O sea, yo espero en el Señor. Pero la realidad que nos muestra el salmista es que no todos realmente estamos confiando en el Señor. Incluso quizás nos estamos engañando a nosotros mismos. Podemos decir con nuestra boca: yo confío en el Señor, pero quizás mi acto o mis acciones no lo muestran. Y esa es la realidad por la cual los resultados o el estado en el cual se halla el que confía en Jehová quizás no sea el estado en el cual usted se encuentra hoy en día, o quizás no se siente de la misma manera.
¿Por qué razón? Diré usted, porque usted no está confiando realmente en el Señor. Todas nuestras actitudes, las decisiones que tomamos tienen una consecuencia. Algo va a producir. Y cuando usted realmente confía en Jehová, pone su confianza en el Señor, eso va a producir algo. Y eso algo es algo bueno, es algo grande. Es algo tan bueno y tan grande que el salmista ¿sabe qué hace? El salmista en esta primera estrofa va a usar dos ilustraciones. Él va a tomar algo que el pueblo de Israel conocía muy bien para que ellos entiendan cómo se hallan aquellos que confían en Jehová. Primera ilustración dice, los que confían en Jehová son como ¿quién? Son como el monte de Sión. ¿Y cómo es el monte de Sión? Lo dice, no se mueve. ¿Por qué razón? Porque permanece para siempre. Nos muestra aquí, primer versículo, los que confían en el Señor no se mueven, sino que permanecen para siempre. Primer beneficio que se halla cuando uno confía en el Señor, realmente en Dios, es que sientes una seguridad. Hay una seguridad espiritual. Tú te sientes inconmovible. Pero no porque te crees tú mismo suficiente, sino porque confías en alguien que es suficiente. Aquí él toma el monte de Sión y quizás esta ilustración no es primera vez que se usa en los salmos, debido a que los salmistas normalmente la usan mucho. El monte de Sión, y los salmistas hacen referencia al monte de Sión como algo firme, como algo que permanece con el tiempo. Y cuando hacen uso de esta palabra y le dan estos adjetivos, ¿sabe por qué? Lo hacen porque ellos cuando dicen monte de Sión, piensan en el monte santo, piensan en el monte de Dios, piensan en Jerusalén. Y se da cuenta, Jerusalén no comenzó a existir ahorita, desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos siglos. Incluso hay unos textos egipcios del siglo XIX a.C. que dan una evidencia de que ya Jerusalén existía desde hace muchísimo tiempo. Incluso vemos en Génesis capítulo 14, del 18 y 20, cómo en ese lugar Abraham le da un diezmo a Melquisedec. Jerusalén era este monte de Sión, y este monte de Sión, o sea Jerusalén, la ciudad de Dios, había permanecido y aún todavía permanece con el tiempo. Y por esa razón él usa esta imagen para decir, aquellos que confían en el Señor no van a menguar, no van a caer, ellos van a estar firmes. Y sabe algo, el que te digan que no vas a caer, que no vas a menguar, ¿acaso no te da algo de esperanza? ¿Acaso no te da algo de esperanza? Porque tú conoces, o si eres sincero contigo mismo, sabes que eres débil, de que el hombre es débil, que incluso el cristiano es débil. Aquí la pregunta no sería si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. No es algo que vamos a ponerlo en tela de juicio, es algo que tenemos que hacer. Incluso el llamado que hace salmistas a eso, debes confiar en el Señor. Por esa razón el va directo, dice, los que confían en Jehová están de esta manera. ¿Y sabe por qué no se pone en tela de juicio o no se debería poner en tela de juicio si confiamos en Dios, sí o no? Porque simplemente lo necesitamos. Somos débiles, no tenemos suficientes fuerzas. Y ahí es cuando podemos ver con esperanza de que Dios está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a mostrar su misericordia. Pero ya va, el salmista nos da otra ilustración. Esta ilustración, versículo 2 nos dice, los que confían en Jehová son como ¿qué? Como Jerusalén. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre.
Este pueblo conocía muy bien a Jerusalén, incluso se cree que este salmo fue entonado en Jerusalén. Dice que fue entonado en Jerusalén y por lo tanto hemos de saber que la audiencia, esas personas que escuchaban este cántico gradual, podían entender muy bien esto. Esto era que Jerusalén, esta ciudad pequeña, estaba rodeada de montes. Y él usa esta imagen, esto que ellos conocían muy bien, para reflejar otro bienestar de confiar en Jehová. Este segundo bienestar es que hay protección, es que hay seguridad. ¿Acaso no te daría confianza o esperanza el hecho de que el Todopoderoso está dispuesto a guardarte? Porque dice aquí que así como Jerusalén está rodeada de montes, así Jehová está alrededor de su pueblo. En pocas palabras, dése cuenta y recuerde que esto es una expresión de confianza. El salmista dice, no hay nada que temer, porque Jehová nos protege, Él está de nuestro lado. El Dios soberano, todopoderoso, ha preparado un lugar, un momento para salvarnos, para protegernos. Y lo más grande y maravilloso es que esta protección, este guardar, es para siempre. Él lo dice en el versículo 1 y también al final del versículo 2 dice, desde ahora y para siempre. Esto es algo permanente. Quizás hoy en día podemos gozar de ciertos privilegios, ¿no? Puedes decir, bueno, tengo luz en mi casa, tengo agua en mi casa, tengo comida en mi nevera. Quizás tengo un auto, tengo dinero, pero ¿sabes algo? Eso va a pasar. Quizás la seguridad que te puede dar tu esposa, tu pareja, o tu familia, o tu hogar, tu trabajo, se va a desvanecer, va a caer. Porque eso, como tu propia vida, son vanidad. Y sabes que una vanidad es algo que viene y se va. Pero Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios es soberano. Y ese Dios eterno, poderoso y soberano ha prometido proteger y guardar a aquellos que confían en Él. Aquí el salmista, más que claro, ha mostrado su posición. Y él ha dicho, yo confío en el Señor. Y nos muestra ahora los beneficios de confiar en Él. Pero quizá la pregunta hasta este punto sería, si es tan importante y tan beneficioso confiar en Dios, confiar en Jehová, ¿cómo confío en Él? O sea, ¿cómo yo puedo confiar en Dios? Pues, para confiar en Dios, lo más obvio sería que le conocieras. Imagínate que alguien te diga, ¿confías en mí? Te hace una pregunta, ¿confías en mí? Y tú quizás le puedes decir, sí, confío en ti, o quizás puedes decir, dime por qué debería confiar en ti. No, sería una pregunta más sensata. ¿Por qué debo confiar? O sea, dame razones de por qué yo debo hacerlo. Y cuando hablamos de confiar en Dios, nos damos cuenta de que Dios es primeramente digno de nuestra confianza. O sea, Dios ha hecho maravillas, obras suficientes para que nosotros digamos, debo confiar en Dios. Eso es lo primero. Lo primero es que Dios nos muestra y nos revela que Él es digno de que nosotros confiemos en Él. Para usted poner su confianza en alguien y decir, bueno, te encargo esto, cuídalo. Usted primeramente tuvo que haber conocido su carácter, cómo Él vive, cómo es su manera de ser, para saber entonces si lo que usted le va a dar o usted lo que le va a encargar, Él lo va a cuidar y lo va a proteger de manera correcta, de una manera debida. Lo mismo sucede cuando decimos confiar en Dios.
Para realmente tú confiar en Dios, debes conocerle. Y ahí está el dilema, ¿no? El dilema es este. Como todos los hombres hoy en día dicen, yo confío en Jehová, yo confío en Dios está puesta mi confianza. Y la pregunta sería, ¿cómo es posible si no le conoces? Es imposible realmente confiar en Dios si no le conoces. Y el salmista aquí nos revela y nos dice que él confía en Dios porque le conoce. Él conoce a un Dios soberano, a un Dios todopoderoso, a un Dios suficiente, a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia. Cuando tú más conoces a Dios, cuando te adentras en su palabra, cuando comienzas a ver la maravilla y la gracia de Dios, las misericordias, cada día que tú tienes de vida, comienzas a decir, realmente Dios es digno de mi confianza. Yo debo confiar en Dios. ¿Por qué no hacerlo? Si Él ha dado evidencia suficiente para que yo descanse y repose en Él. Y ahí es el otro punto. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque no hay otra mejor opción. Realmente es así. No hay otra opción. Es la mejor que el hombre puede tomar. Y tristemente la que los hombres pocas veces toman. El hombre ha tomado una decisión. El hombre ha tomado una decisión y esta es confiar en lo que él puede hacer, confiar en lo que alguien puede hacer por él. Incluso nosotros a veces, como personas que profesamos la fe cristiana, actuamos de la misma manera. Decimos, yo soy suficiente. Yo voy a hacer esto y lo hago porque lo quiero hacer. O incluso cuando vienen aflicciones en nuestra vida, en vez de recordar de que Dios es bueno y misericordioso y está presto para ayudarnos, decimos, no. Yo voy a seguir adelante y lo voy a lograr. Y ahí es cuando vienen las grandes consecuencias, ¿no? No hay una mejor opción. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Confiar en tu corazón, en tu condición caída, en un hombre caído, en un hombre depravado, en un hombre que te va a mentir, en un hombre que actúa conforme a los deseos de su corazón, egoístas, egocéntricos? ¿O vas a confiar en un Dios que no miente, en un Dios que no cambia, en un Dios que no se arrepiente? En Números, capítulo 23, versículo 19, nos dice de forma clara la palabra del Señor. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí hace unas preguntas retóricas que tienen una respuesta por sí misma. Él dice este pasaje, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, ¿acaso vamos a poner en duda de que Dios no va a cumplir lo que ha prometido? Y esa es otra razón por la cual debemos confiar en Dios, porque lo que Él ha prometido hacer para con su pueblo, para con sus hijos, Él lo va a cumplir. Y ninguna de las cosas que no ha prometido, cosas que nos dan esperanza como pueblo del Señor, como cristianos, todas se van a cumplir. Porque Dios no se arrepentirá de ninguna de ellas, ni tampoco cambiará como nosotros sí lo hacemos. Pero hay otra pregunta. ¿Cómo yo sé y entiendo que realmente confío en el Señor? Y esta es una pregunta realmente directa y pregunta que nosotros nos deberíamos hacer de forma continua. ¿Realmente yo estoy confiando en el Señor? Porque el salmista nos revela aquí que este guardar, este proteger, esta misericordia y gracia son para siempre. Por lo tanto, Dios siempre es digno de nuestra confianza. En los momentos buenos y en los malos también. Y ahí está el problema. Nosotros podemos decir, sí, confío en el Señor, mi confianza está en Dios, pero quizá lo decimos en los momentos buenos, donde todo está bien. Pero ¿qué tal cuando vienen los sufrimientos, cuando vienen los problemas? ¿Seguimos manteniendo nuestra posición? ¿Será que es así? ¿Qué hacemos nosotros cuando
cuando estamos en tiempos de aflicción. Cuando al parecer no hay una salida o alguien que nos ayude. ¿Qué hacemos? Decimos, Dios está conmigo, o caemos en la desesperación y decimos, estoy solo, ya no puedo más, no tengo esperanza. ¿Qué hacemos nosotros cuando tengo una diferencia con alguien? Un problema en la familia, un problema en el trabajo y tienes una diferencia con esta persona. ¿Tú qué haces cuando comienza a discutir contigo, cuando comienza a acusarte, cuando comienza a oprimirte? ¿Qué tú haces? ¿Confía en lo que tú puedes hacer? Tú dices, no, me voy a defender, esto no es así, voy a ver cómo hago. ¿O te vas a tu casa tranquila y reposadamente y te hincas de rodillas y le presentas todo a Dios y dices, Dios, aquí te dejo todo esto? Porque eso es confiar en Dios. El que tú confíes tu vida al Señor es que tú des todo a Dios. ¿Sabe qué es todo? Es todo. Es tu familia, es tu vida, es tus hijos, es tu matrimonio. Todo. Que tú agarres todas estas cosas y le digas, Señor, a ti te las confío. Porque yo sé y entiendo que tú eres suficiente para proteger y cuidar eso. Porque yo sé, Señor, que tú eres soberano, todopoderoso y que puedes ayudarme. Y es otra razón por la cual también podemos confiar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la vida, cuando nosotros, en nuestra vida, el día a día, habrán personas que te dirán, confía en mí, yo puedo ayudarte. Yo te quiero ayudar. Y quizás a veces sean buenas intenciones. Pero usted sabe muy bien que cuando usted se anda hundido en los problemas, no es suficiente buenas intenciones. Lo suficiente es que alguien se presente ahí y que tenga el deseo de ayudarlo. Sí, está bien, pero también los recursos para hacerlo. De nada vale que usted vea a alguien sufriendo, que alguien necesitado y usted diga, te quiero ayudar, lo quiero hacer, pero no tengo los recursos, los medios para hacerlo. Ahí sería un grave problema, ¿no? Y es que las buenas intenciones no son suficientes en este tipo de situaciones. Y ahí está nuestra esperanza. ¿Sabe por qué? Porque aquel que lo puede todo, aquel que es soberano, el Altísimo, ¿sabe qué dice o nos presenta este salmo? De que Él ha dispuesto ayudarle a usted. Y por esa razón, esta ayuda es más que segura, porque nadie en la tierra o en los cielos va a vulnerar ese refugio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y este voto de confianza es tan amplio, ¿no?, del salmista, que él quiere que las personas que escuchen también se contagien de esta misma confianza. Y eso lo vemos en el versículo 3. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que se extiendan los justos sus manos hacia la iniquidad. Él dice, Dios está con nosotros, Dios nos va a guardar, Él nos protege, Él nos va a ayudar. ¿Por qué razón? Porque la vara de la impiedad no va a estar siempre sobre la heredad de los justos. Aquí dice de forma contundente, no reposará. Pero usted se va a otras versiones, nos dice, no va a reposar, sino que no va a prevalecer. Y esto es realmente importante porque a veces cuando uno dice, bueno, Dios es mi refugio, Él es el que me protege, pensamos de que esto significa que no vamos a sufrir. Y sabemos los cristianos, cuando hemos leído la palabra del Señor, que Dios nos promete esto. Dios nos promete que no vamos a sufrir y que todo va a estar bien. Dios promete que estará con nosotros en el sufrimiento. Incluso en Lucas capítulo 14, el Señor le dijo a una gran multitud, le dijo, ¿quieren seguirme? ¿Quieren seguirme a mí? ¿Quieren ser unos verdaderos discípulos? Que dice el Señor, tomen, ¿qué? Su cruz. Van a sufrir. Tienen que sufrir si quieren seguirme a mí.
Y esta idea se puede ver reflejada en el Salmo, porque otras versiones dicen que la vara de la impiedad, o sea, de los impíos, no va a prevalecer, o sea, que no va a ser para siempre. Y esto lo dice, ¿sabe para qué? Para darle esperanza al pueblo. Se cree que cuando este salmo fue entonado, sí, fue entonado en Jerusalén, pero también fue entonado en un tiempo donde Jerusalén, la capital religiosa y política de Israel, estaba bajo un dominio de una nación pagana, de unos impíos. Y ahí es cuando el salmista le dice a estos hombres: recuerden de que Dios está con nosotros y Dios es grande en misericordia, pero sabe también que es Dios. Dios es justo y santo. Y estos dos atributos de Dios no van a permitir de que para siempre el malo esté sobre nosotros, causándonos daño. ¿Por qué razón? Porque aquí nos dice: no sea que se extiendan los justos sus manos, ellos extiendan sus manos hacia la iniquidad. Un problema que puede haber cuando el justo ve que el impío prospera y crece, que todo está bien, el problema que puede caer este justo es en la tentación de decir: bueno, pero ¿qué sucede? Yo hago las cosas bien, obedezco al Señor y mira cómo estoy viviendo, estoy sufriendo, más el que hace el mal está prosperando. O sea, no entiendo. Y no recuerdo muy bien, pero incluso en uno de los salmos, el salmista se hacía estas preguntas. Y él decía: Señor, pero no entiendo por qué el impío, el que se revela contra ti, el que te maldice, el que está en contra de tu pueblo, ¿por qué está prosperando y nosotros estamos siendo maltratados si somos justos? Y este salmista se dio cuenta al final de este salmo, como también él lo hace, el de este Salmo 125, de que estos impíos o estos malvados están ahí, ¿saben para qué? Para ser juzgados, para experimentar la ira de Dios. Y por esa razón, él dice, y es algo que va hacia lo futuro, y es una esperanza, y esta esperanza es que los justos van a ser vengados. Los justos van a ver cómo aquellos que hacían el mal, que se deleitaban en el mal, vivían una vida de impiedad, serán juzgados, serán condenados. Y los justos dirán: bien hemos hecho, porque hemos confiado en el Señor, y en el Señor está nuestra salvación. Y esta expresión de confianza, esta declaración de confianza, es la base para que este hombre, este salmista, comience a clamar a Dios, a hacer una oración. Él comienza ahora en el versículo 4 y 5 a hacer ciertas peticiones. Y esta petición es que él pide ayuda y también pide la bendición de Dios. Y el hecho de que él ore es una muestra de confianza. Y por esa razón es bastante importante, y que nosotros a veces lo ignoramos bastante, es que cuando no oramos, cuando tenemos una vida de oración, habla de qué, habla de orgullo, habla de que somos orgullosos, habla de que pensamos de que en todos los días, del día a día que tenemos de vida, no necesitamos de Dios. Porque lo interesante es que cuando el hombre ora o se acerca a la oración, es porque reconoce su condición y dice: Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Y clama para que Dios le ayude a él, también a otras personas, porque él dice: Dios es suficiente. Y cuando usted ora o tiene una vida de oración, eso también muestra la confianza que usted tiene en Dios. Porque usted dice: Dios es suficiente para ayudarme y por lo tanto me voy a dirigir a Él. Eso es un voto de confianza. El orar, el clamar al Señor. Por lo tanto, si no oramos o tenemos una vida de oración, ¿qué estamos diciendo? De que no confiamos en Él. Y que preferimos
vivir la vida confiando en lo que nosotros podemos hacer y en lo que otros pueden hacer por nosotros. Y el salmista no hace esto. El salmista dice: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. El salmista primero pide algo, pide que Dios haga bien, muestre su favor para aquellos que son rectos en sus corazones. Quizás el salmista lo pide porque ellos están sufriendo. Recuerden, esto haciendo, posiblemente están bajo el dominio de unos paganos, de hombres que se deleitan en el pecado, y estos justos son perjudicados, están sufriendo. Y por esa razón el salmista dice: Señor, por favor, en tu misericordia y gracia, muestra tu bien y tu favor para con nosotros, para los que son rectos en su corazón. Pero lo interesante es que lo que ahora dice en el versículo 5, él no lo está pidiendo, él lo está afirmando. Porque dice: mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová, que dice aquí, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Aquí el salmista no pone en duda del hecho de que Dios hará justicia. Él lo afirma, él dice: los que se apartan tras sus perversidades, aquellos que se quitan a un lado, aquellos que quitan su confianza de Dios y buscan deleitarse en su depravado corazón, ellos ya están bajo condenación, están perdidos, porque Dios los llevará ¿hacia dónde? Hacia los que hacen iniquidad. Dice: estos hombres serán tomados y serán llevados a otro lugar. Y sabe, en la religión judía, en aquel tiempo, se conocía y entendía muy bien que aquellos que habían vivido una vida de iniquidad, que habían hecho iniquidad, que se han complacido en el pecado, estaban en el Seol. Estaban en un lugar reservado para los impíos, para los malvados. Y a este lugar es donde Jehová, incluso el salmista hace referencia de que Jehová los va a llevar. El salmista, de alguna manera, en estos dos versículos muestra dónde están y los beneficios que se obtienen cuando se confía en Dios, pero también el resultado de la vida de nosotros como hombres si no hemos determinado confiar en Él. Y termina con una frase que nuevamente denota y nos habla de que realmente el salmista confiaba en su Señor y sabía de que Él iba a obrar para bien, para con su pueblo. Y esta frase es: paz sea sobre Israel. Es paz sea sobre su pueblo. El salmista está más que confiado. Él está firme. Él está firme porque él confía en el Señor, en el Rey, en el soberano. Y cuando se hablaba o hablamos acerca de que Dios es digno de nuestra confianza por lo que Él ha hecho, podemos ver de forma clara y de manera sublime de que realmente Dios es digno de nuestra confianza. ¿Sabe por qué? Porque hizo algo extraordinario. Algo que ni usted ni yo haríamos. Y esto fue ofrecer a su Hijo unigénito. Muchos hombres hoy en día toman en duda y siguen dudando. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué confiar en el Dios de la Biblia? ¿Por qué hacerlo? Pero si usted se hace esta pregunta, o los hombres se hacen esta pregunta, es porque simplemente no han conocido el amor de Dios. El amor que se revela cuando dice Juan 3:16 de que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabe cuando usted comienza a entender de que alguien es digno de su confianza? Cuando usted ve que esa persona lo que más anhela, lo que tiene por alto, lo que más ama, lo entrega para beneficio de usted. Eso te dice de que es una persona que se preocupa por ti, que te ama a ti, por lo tanto tú puedes reposar y confiar en Él, de que en las buenas y en las malas estará presente para ayudarte. Y Dios hace algo más que eso, porque Dios
entrega a su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Sabe para qué? Para salvar a los hombres, para que haya un medio de salvación para los hombres. ¿Acaso esto nos muestra la disposición de Dios para ayudar al hombre? Al hombre que allá en el huerto del Edén, habiendo recibido todo, sin necesidad de nada, echó todo a un lado para satisfacer el deseo de su carne, de su corazón. ¿Acaso eso nos muestra de que Dios es grande en misericordia? De que nosotros, mereciéndonos el infierno, la condenación por vivir una vida de iniquidad, aún así Dios ha dicho, ya va, voy a mostrar mi misericordia, voy a mostrar mi gracia. Y ahí es cuando realmente podemos experimentar lo que es confiar en Dios. Y es que cuando usted confía en Dios, sabe que tiene en su corazón paz, tiene esperanza. Cuando usted confía en Dios, realmente cuando usted confía en Dios, también sabe qué hace. Tienen fe en su Hijo, en Jesucristo. Jesús lo dijo, que para que el hombre pueda experimentar los beneficios y todas las gracias que Dios quiere entregar al hombre, es solamente posible a través de su sacrificio. Es solo posible a través de su ministerio, como sumo sacerdote, como aquel que es mediador entre Dios y los hombres. Solamente así es posible de que usted y yo podamos experimentar los beneficios y la gracia de Dios. Y ahí está el problema, porque le dicen al hombre, sabes que Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, y el hombre dice, sí, lo sé muy bien. ¿Estás dispuesto a confiar en ese Dios? Y ellos dicen, claro que sí, estoy dispuesto. Pero cuando le dices al hombre, pero tienes que aceptar a Cristo, seguir a Cristo, sufrir por su causa, ahí el hombre hace como ese joven rico, se entristece. Dice, wow, no me imaginé que esto era así. Y ahí está algo que el hombre, nosotros incluso los cristianos, debemos reflexionar a profundidad realmente. Y es darnos cuenta si estamos confiando en el Dios bíblico, en el Dios de la Biblia. Porque si quizás en nuestras vidas, en el presente, hay poca paz, hay poca tranquilidad, es porque ese Dios que nos presenta el salmista no está actuando en nuestra vida. Y no actúa en nuestra vida porque nosotros no hemos dicho, Señor, actúa en mí, haz tu obra en mí. Y es que el salmista dice, Señor, aquellos que son rectos en su corazón, bendícelos, Señor. Pero aquellos que andan en iniquidad, en una vida depravada, júzgalos. Y ahí es donde es algo determinante y real, de que muchos de nosotros que estamos aquí presentes o escuchamos este sermón, algunos vamos a experimentar el favor, la gracia del Señor, y otros la condenación. Pero si usted profesa y tiene fe y confianza, y el Espíritu Santo que actúa de manera continua, con poder en su vida, da frutos y le dice, usted es hijo de Dios, entonces ¿por qué razón no confiamos en Dios? En nuestra vida vendrán muchas dudas, problemas, aflicciones, momentos donde sentiremos de que ya no puedo más, donde decimos estoy dispuesto a lanzar la toalla, pero en esos momentos es que debemos reflexionar y ver un salmo como este, donde el salmista nos llama, no hagas eso, no hagas eso. ¿Por qué te consideras perdido? ¿Por qué te consideras cansado, solo, si hay alguien que está ahí presente, dispuesto para ayudarte? Cuando usted confía en Dios, sabe que muestra una verdadera relación con Dios. Dios te da y tú le das a Dios. Por lo tanto, pidamos al Señor para que nos ayude a realmente a confiar en Dios y a correr a sus brazos, porque siempre estarán abiertos.